por medio de Jesucristo nos ha reconciliado, y dice la Escritura que a través del Evangelio Dios nos da la invitación que nos reconciliemos con Él. Y es un hecho porque la palabra en el libro de Romanos, capítulo número 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a contemplar una porción de la palabra de nuestro Dios que está escrita en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, de los versículos 15 al 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20, y estaremos abordando el punto de cómo reconciliarnos y cómo restaurar al hermano. O también podríamos ser que nosotros mismos requeramos de ser asistidos, de ser confrontados con nuestras realidades de vida, y que necesariamente tengamos que volvernos al Señor en algún área o en algún aspecto o en alguna situación que demande que estemos en una correcta relación con Dios y con nuestro prójimo. Dice la palabra de Dios así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es entendido de que es Jesús el que está hablando, y Mateo ha registrado estas palabras emitidas por el mismo Señor acerca de la importancia de tratar las desavenencias o situaciones que pudieran darse dentro de la misma iglesia. Es por ello que partiré para abordar esta temática a solas con Él. La importancia de poder reunirme con mi hermano, el poder señalar o el poder reconvenirle en razón de situaciones que deben reconocer y que se deben de arreglar, problemas que se deben de tratar en nuestras personas y sobre todo en las relaciones que guardamos para con los demás. Rogamos al Señor entonces que Él sea el que abra nuestro entendimiento, y usted y un servidor juntos podamos ser instruidos y enseñados en lo que la palabra del Señor nos ha de emitir en este día. Por lo tanto, pues tenemos que tomar en cuenta que como creyentes llevamos una vida en comunidad. Esta vida en comunidad implica que no fuimos nosotros los que estuvimos allí, es el Señor el que nos ha traído. La Biblia así lo enseña, que es el Señor que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Ahora venimos a la iglesia y sabemos bien que traemos hábitos, costumbres, maneras propias de ser y de pensar y de actuar. Por lo tanto, pues necesitamos buscar un ajuste sobre todas las cosas y tomar en cuenta lo que la enseñanza de la Escritura nos da al respecto, debido a que estaremos estableciendo nuevas relaciones con personas diferentes, distintas a nosotros. Hemos de tomar en cuenta que aún en la misma iglesia se nos insta a vivir en unidad, pero también se nos hace consciente que debe haber unidad en medio de la diversidad. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser, pero aquí el texto nos va a instar a buscar siempre la guía y dirección de Dios, buscar lo que de Dios hay para nosotros y que a través de nosotros muchos otros sean bendecidos. En el reino de Dios operan normas no según el mundo. Muchas veces las normas del mundo son muy diferentes. De antemano Jesús en algún momento en relación a la paz dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Es muy cierto que tenemos que lidiar con situaciones en la vida. Y aquí el texto de la Escritura nos va a señalar
que cuando el mundo muchas veces nos va a decir que juzguemos, el Señor nos va a decir que perdonemos. En muchas cosas el Señor nos va a hablar que en lugar de odiar, tenemos que amar. Que en lugar de ser sobre todas las cosas ásperos y duros, la Biblia nos va a hablar de ser hospedadores, amables en todos los aspectos de la vida. Ahora, cuando hemos de tratar situaciones con otras personas, mayormente aquí el texto nos dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Sí, hay algunas recomendaciones bíblicas. Poder considerarse el primero de los pasos para buscar una restauración. Y en este sentido el texto nos dice que tenemos que ser realistas. No tenemos que inventar problemas. No, el texto está hablando de atender situaciones reales. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué hacer? Dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, el texto de la Biblia dice, has ganado a tu hermano. La importancia de poder ver, servirnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. La verdad que todos necesitamos de todos. Cierto, nadie es indispensable, pero aun cuando no es indispensable, muchas veces es necesario. Y en ese sentido, pues el texto de la Escritura nos está instando a buscar la paz, la reconciliación y sobre todas las cosas, las buenas relaciones dentro de quienes conformamos la comunidad del Señor, su iglesia especialmente. Ahora, a la luz de este texto se debe de excluir ciertas situaciones, como cuáles. En la iglesia se debe de, o en las relaciones, se debe de excluir la búsqueda de posicionamientos ventajosos. Nadie debe de buscar ganar ventaja. La Escritura de antemano nos dice que no hagamos nada por vanagloria, que no hagamos nada simplemente por vanagloria sobre todas las cosas o por contienda. Pero de igual manera no debemos de evitar una política de arruinar a los demás. No se trata de protagonismos. El texto de la Escritura nos habla de que tenemos que ayudarnos unos a otros. De antemano la Biblia así lo dice, que los fuertes deben de sostener a los débiles, que debemos de soportarnos unos a los otros sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué sí se incluye en estas nuevas relaciones, en esta vida en comunidad? Se debe de incluir el cuidar a los espiritualmente débiles. No todos podamos decir que en realidad tenemos todo el conocimiento y que estamos en mejor posicionamiento que otro. De antemano la Biblia nos llama a ser conscientes. Mire que el que quiere estar firme, mire que no caiga. El texto de la Escritura es claro: cuidar a los que son espiritualmente débiles. Tenemos que apoyarnos unos a otros, recibirnos unos a otros, así como Cristo nos recibió a nosotros. Pero también debemos de, ¿qué se incluye? También se incluye un deber, y ese deber es el de enmendar el mal cometido. Enmendar el mal cometido. Si nosotros hemos ofendido a través de palabras, de actos, hemos insultado, o prácticamente el texto de la Escritura señala, hemos prestado algo y no lo hemos devuelto, tenemos que enmendar aquello que haya atentado contra la integridad, contra la dignidad, contra la libertad de la otra persona. Esto debemos tenerlo en cuenta porque las malas acciones sí tienen importancia. Muchas malas acciones tienen importancia y pueden ser devastadoras en la vida de una comunidad. Sabemos bien que ahora en los hogares se debe de tomar en cuenta las malas acciones porque pues la paz, la armonía, la unidad, la integridad, la concordia que pudiera existir, por una mala acción muchas cosas se pueden venir abajo. De antemano hay un texto en el libro de Eclesiastés 10:1 de la Biblia, dice que las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista. Pero de igual manera dice así, una pequeña locura puede echar a perder, dice, la vida de aquel que es estimado como sabio y honorable. Las malas acciones tienen importancia, tienen consecuencias sobre todas las cosas. Ahora, a la luz de este texto, la Biblia está apuntando un mal y el texto es claro: si tu hermano peca contra ti.
hay mucho debate en relación a la frase contra ti. Muchos aluden que es una expresión que no viene en los mejores manuscritos y que debería leerse simplemente: si tu hermano peca, ve y repréndele. Pero a la luz de muchos otros autores y comentaristas, estudiosos de la escritura, señala que ese peca contra ti también se incluye en el sentido de cuando Pedro le pregunta a Jesús en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Indistintamente, pues, es señalar una mala acción. Si tu hermano peca, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y eso va a indicar que hay un mal operando en él. Y hay situaciones que tienen que ser atendidas, que tienen que ser corregidas, que tienen que ser señaladas específicamente. ¿Y por qué? Porque lo que se da de buscar a la luz de este texto es ganar al hermano. Así lo enseña el verso número 15 de Mateo 18, del cual estamos partiendo. La búsqueda de que todo asunto se pueda resolver. Y cuando se resuelva, quedemos y vivamos en paz. ¿Hacia dónde señala todo ello entonces? Todo este proceso señala o apunta hacia la restauración. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando da este texto, y a la luz del posicionamiento del texto, que es Mateo 18, está en medio de dos enseñanzas de Jesús. Específicamente, una enseñanza es la parábola de la oveja perdida, la necesidad de ir por aquel que se ha extraviado o se ha descarriado y volverlo al redil. Pero de igual manera, Mateo 18, 15 al 20 está inmerso dentro de una segunda parábola, la parábola de los dos deudores. Aquel que fue perdonado pero no quiso perdonar. Y el texto bíblico apunta hacia la importancia de poder perdonar. No pasar por alto que hemos sido perdonados y que también nosotros debemos de perdonar. Así que en medio de todo esto está Mateo 18 y señalando hacia el mismo acto de poder perdonar. Ahora, el hecho de poder ir, porque el texto dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solos. Esto va a requerir de mucho trabajo en nosotros, mayormente de oración. Este texto de la Escritura, tomando los versículos posteriores, va a señalar que Dios está presente. Dios contempla lo que acontece y sucede. Lo que se ata en el texto de antemano va a decir que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Dios tiene que ver hasta con la mínima acción. Dios está al pendiente de lo que está aconteciendo en su iglesia, en el mundo y sobre todo en nuestras vidas. Pero de igual manera el texto dice de la siguiente manera: otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y una vez más el texto señala la importancia de ponernos de acuerdo. Aún para orar tenemos que ponernos de acuerdo. Ante situaciones latentes o presentes dentro de la misma congregación, dentro de las relaciones que guardamos unos para con otros, debemos de ponerlos siempre primeramente en las manos del Señor. Y si dos se pusieran de acuerdo, estamos de acuerdo para buscar el rostro del Señor, mucho más en las relaciones. Tenemos que procurar estar en buena concordia con los demás y sobre todas las cosas, porque esto es una prueba fehaciente de que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, porque estamos buscando amar a Dios y estamos buscando amar a nuestro prójimo. Es así donde tenemos que quizás trabajar en algunas destrezas comunicativas, como el saber escuchar cuidadosamente o atentamente, el que podamos hablar claramente y con mayor gracia, pero de igual manera el que podamos sazonar nuestras palabras con sabiduría y gracia. No simplemente emitir palabras, tenemos que hablar con sabiduría, tenemos que aprender a escuchar,
Recordemos que la Biblia así lo dice en el libro de Santiago 1, verso 19, cuando la Escritura señala, dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, aquí es esta situación planteada en Mateo 18:15 no es una cuestión unipersonal. El texto dice que ve con tu hermano, tiene que haber una relación con otro. Y ahora sí que esta es una cuestión de dos personas. Y partiendo de allí, el texto de la Biblia nos va a hablar que cuando uno vaya a hablar con él, tenemos que hacerlo de manera más sabia. Antes que nada, ya buscamos la dirección del Señor y anhelamos la restauración de nuestro hermano, porque el texto dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, aquí la importancia de, si en algún momento nos tocara tomar este lugar, jugar este papel, no solo uno tiene, cuando uno es el ofendido, uno tiene que saber expresar su sentir y su dolor. Pero cuando es la otra persona que ofendió, debe también aprender a ser receptivo. ¿Receptivo a qué? Porque el texto es, vas a ir a dialogar, a hablar con esta persona. Porque el texto dice, si te oyere. Entonces el ser receptivo ante los consejos que los demás nos pudieran dar, ante los ejemplos que nos pudieran narrar o expresar con el fin de iluminar nuestra mente y nuestro corazón y sacarnos de esa situación. Las sugerencias de solución o posibles soluciones que pudiéramos tener en esta situación. Pero también tenemos que tomar en cuenta que debemos aprender a ser humildes al recibir la ayuda. Una ayuda mayormente a que tengamos un mejor entendimiento de la situación. Y ese entendimiento tiene que ver donde uno se ha equivocado y donde uno necesita cambiar. Sí, todos nosotros nos equivocamos. El mismo apóstol Pablo decía, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Muchas ofensas pueden pasarse por alto. Algunos problemas son tan dañinos que deben de ser tratados. Ahora, en aras de la restauración y de la reconciliación, uno tiene que ser cauteloso, cuidadoso, tanto con lo que dice como con lo que hace, en el tiempo o el momento en el que uno va a realizar esa acción. A la luz de Mateo 18, hay versículos posteriores del verso 15 que el texto nos va a hablar la importancia de ser cuidadosos. Y mayor ser cuidadosos de no ser tropiezo a nadie. Cuidar de no hacer tropezar a nadie. El verso número 6 de Mateo 18, el texto dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ser cautelosos y cuidadosos de no ser tropiezos para nadie, ni con lo que decimos, ni con lo que hacemos, ni aún ni con lo que pensamos. De antemano, el texto de la Escritura nos va a incentivar del verso 1 al verso 5 del mismo Mateo a ser como niños. De antemano la Biblia dice en el verso 3, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que se humille. No es tan sencillo cuando nos han ofendido y nosotros somos los que tenemos que dar el primer paso. No es tan fácil buscar la reconciliación, un acercamiento. Pero la Biblia así lo enseña. Jesús mismo lo dijo, que cualquiera que se humille como este niño. Tenemos que ser humildes, buscar la llenura del Espíritu Santo, buscar la dirección de su palabra, siempre buscar a Dios en oración. Porque la importancia es esta, el procurar mantener la unidad y la cercanía y las buenas relaciones para con los demás. Y cualquiera que me recibe dice, bueno, como este niño, a mí me recibe. Estaremos siguiendo el ejemplo de Jesús y estaremos buscando que Jesús siga estando en medio. Como lo va a decir el versículo número 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la importancia
de que la presencia de Jesús siempre dirija nuestras relaciones, nuestras reuniones, nuestra adoración, nuestro servicio que estamos ofreciendo a los demás. Para ello, por lo tanto, pues, si vamos a ir, vamos a tomar la iniciativa de ir y reprender a nuestro hermano estando él y uno solo, uno tiene que tomar en cuenta algunas directrices que también la Escritura ya de antemano ha dado. Una es que, vamos a usar el término, ¿no?, que necesitamos primeramente autodisciplina. ¿Sí? Autodisciplina porque hay situaciones en nuestras propias vidas que también necesitan orden, necesitan arreglo, necesitan atención. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, hay expresiones en la Escritura y que debemos de tomar en cuenta. El libro de Gálatas 6:1 señala en la Escritura que muchas personas pasan por alto lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué autodisciplina? Porque también nosotros somos vulnerables a la tentación. ¿Sí? Y también nosotros podemos tropezar en algún momento. Y el texto dice que tenemos que aprender a restaurar. Y aquí usa el término. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. También nosotros podemos ser tentados. Ahora, también la Escritura va a señalar en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo número 7, acerca de mirar. ¿Qué debemos de mirar? Bueno, no solo la paja en el ojo de nuestro hermano, también el texto nos va a hacer que seamos conscientes la viga que está en nuestro propio ojo. Mateo 18 dice, verso 3, Mateo 7, verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y usa una palabra muy fuerte Jesús cuando dice hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Saca primero la viga de tu ojo y podrás sacar la paja en el ojo de tu hermano. No solo considerarnos a nosotros mismos, sino también sacar la viga que está en nuestro propio ojo. ¿Hay situaciones que atender? Sí, hay situaciones que atender. Esto nos debe de llevar a que también tenemos que considerar todo aquello que nos pueda conducir a una caída segura y no estemos ni en condiciones de restaurar a otros, antes bien de ser restaurados. Y es en el texto que estamos considerando en Mateo 18, el texto de la Escritura nos dice el verso 7 al 9, la importancia de tomar medidas necesarias y muchas veces hasta disciplinarias en nuestras propias personas para evitar cualquier caída, cualquier tropiezo. Porque nuestros tropiezos y nuestras caídas pueden también ser los elementos propicios para que otros caigan o tropiecen también. Específicamente Mateo dice así: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí está ya la advertencia de Jesús. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo tenga ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Cuán importante es que cada uno de nosotros también aprenda a examinarse a sí mismo. Ciertamente la instrucción de Jesús es esta: ve y repréndele estando tú y él solos. Somos conscientes, y en lo personal lo digo, ¿verdad? Que aún en la sabiduría popular se dice que en la casa del jabonero el que no resbala cae.
en este sentido, pues, todos estamos propensos en algún momento también a cometer faltas y errores, y mayormente males y situaciones que están ahí presentes y que quizás nosotros no lo veamos, pero otros sí lo ven. Es necesario que también se nos sea señalado para que nosotros podamos sacar, tratar, trabajar en esas áreas de nuestras vidas. Este texto de la Escritura nos dice que hay situaciones que no pueden ser pasadas por alto, o hay otras que sí pueden ser pasadas por altos. Ahora, aquí en este pasaje bíblico de Mateo 18, no pasemos por alto que el que está hablando es el mismo Señor Jesús. Y está hablando como un pastor amoroso. Ya lo ejemplificó al relatar la parábola de la oveja perdida. Pero también está hablando como aquel que está buscando la restauración y que las personas se vuelvan a Dios en arrepentimiento. Una de ellas son los dos deudores. La importancia de que la persona pueda aprender, o hasta que no aprenda a perdonar, a seguir los preceptos bíblicos, a seguir el ejemplo de Jesús, muchas situaciones estarán latentes y presentes en su vida, hasta que no siga el ejemplo que Jesús mismo nos ha dado. Ahora, esto puede llevar su tiempo. No a la primera vamos a ser escuchados, o no a la primera vamos a escuchar. Muchas veces nos resistimos, nos negamos a la confrontación, a la entrevista, al diálogo, nos encerramos en nosotros mismos y pueda que en algún momento allí se pueda dar esa expresión bíblica que dice muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión. Al parecer nosotros nos ofendimos, no hicimos nada malo, nosotros estamos más que bien. Ahora, es importante que también nos metamos al escrutinio de Dios, al escrutinio de su palabra y del Espíritu Santo, porque Él va a sacar y va a revelar lo que no está bien en nuestras palabras, en nuestros actos, en la vida o el estilo de vida que estamos llevando. Así que a muchas veces requerirá de intentos repetidos, una y otra vez hasta poderlo lograr. Muchos vamos a pensar que están como los saboneros o los de cobranza, que están insistiendo una y otra vez, o aquel que quiere vender un producto, llama una, llama otra, llama hasta que logres encontrar a uno. Y este texto de la Biblia nos habla también de ve y repréndele, aunque explícitamente nos dice que cuántas veces, ve y repréndele estando tú y él solo, no nos dice cuántas veces, pero sabemos que no somos tan sensibles, tan sencillos y con toda la apertura del mundo como para decir sí, como no estoy en la mejor disposición. Así que pueda que llevemos los intentos necesarios por tal de ver a nuestro hermano restaurado, o por tal de que un servidor llegara el momento de que tuvieran que reprenderme, hagamos el mejor esfuerzo para ayudarnos unos a los otros. Pero de igual manera pueda demandar mucha paciencia, porque no a la primera vamos a escuchar, vamos a ceder, vamos a ser humildes. A veces la rebeldía va a estar en nuestro corazón y el deseo de salir, de desaparecer, de no tratar el asunto, pero sabemos bien que como dice por ahí el pensamiento, que los problemas son como la maleza. Entre menos se atienden, más crece. Así que tenemos que tratar situaciones y que Dios nos dé la sabiduría para poderlo hacer con el temor del Señor, con su palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. Prudencia ante todo, ya que no se debe de perder de vista que lo que estamos buscando es la reconciliación, la restauración de vidas, la restauración de relaciones. ¿Y por qué a solas? Ciertamente el texto va a abundar que luego tenemos que buscar testigos, pero en esta primera instancia el texto dice estando tú y él, solo porque estamos evitando a toda costa escándalo alguno, estamos procurando acortar distancias, estamos procurando evitar que las personas se vayan de la iglesia y vuelvan a la vida antigua y se aparten del Señor. Lo que buscamos es que no solo las relaciones con uno estén bien, sino que la persona mantenga esa plena relación también con el Señor.
Antes de que podamos nosotros orar al Señor por esta situación y por otras situaciones, permítame solamente dar algunas directrices en cuanto a cómo hacerlo, porque aquí hay una meta o un objetivo en sí. Dice, y si te oyere y has ganado a tu hermano. La concordia, la paz, las buenas relaciones, la fraternidad y la hermandad se estarán vinculando nuevamente. Y esto va a contribuir al avance de la obra, a que el Evangelio del Señor Jesucristo se ha dado a conocer, que la iglesia misma se una, se fortalezca y crezca en ese sentido. Por lo tanto, pues hay algunas cosas que tenemos que hacer. Bueno, en relación a estas situaciones, algunas cosas que tenemos que atender, ve y reprenderle, porque sí hay situaciones en la iglesia. Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículo número 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, hay situaciones que tener, sí. El texto dice que amonestemos a los ociosos, que alentemos a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles y que seamos pacientes para con todos. Pablo orientando a Timoteo también en la segunda de Timoteo, carta a Timoteo capítulo 2, versos 23 al 26, le da la siguiente recomendación. Pero desechas las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese es el proceder. Seamos, dice la Escritura, que con mansedumbre corrijamos, confiando que Dios es el que le va a convencer y le va a conceder que se arrepienta para conocer la verdad o volver a la verdad. Es en esa sentir que también Santiago 5:20, versos 19 al 20, nos dice de la siguiente manera. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. Ha ganado a su hermano. La oveja vuelve al redil. Aquel que fue perdonado aprendió a perdonar. Y qué interesante es entonces que aprendamos a tratar situaciones, y muchas veces entre nosotros mismos. No dude usted que tendrá que tratar situaciones posiblemente en este tiempo de cercanía entre esposos, entre hermanos, entre padre e hijos, o hijo y madre, o padre e hija. Situaciones que se tienen que atender. Y muchas veces tienen que atender entre esas personas. Cada uno de nosotros tenemos que poder poner en cuenta que Dios es el que nos está instando a poner en práctica este precepto bíblico, que se ha de constituir en un principio de vida. ¿Sí? Porque ahí está implícito el amor a Dios y a lo que es de Dios, porque es un creyente, es un hijo de Dios, pero también el amor al prójimo, ¿sí? Que es también un mandato del Señor para todo creyente. Y ahí está también el poder tener claridad de quién Él es mi hermano, porque así la Biblia lo identifica. Si tu hermano peca contra ti. Dios nos conceda su gracia para poder continuar entonces en este ministerio de la reconciliación, el de ser pacificadores y de ser ejemplos vivos del amor de Dios, y poder poner en práctica el perdón con el que Él nos ha bendecido o perdonado.